señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Mediados del siglo XIX tuvo lugar un nuevo episodio del enfrentamiento entre Rusia y el Imperio Otomano que se venía produciendo desde hacía siglos. Francia y Gran Bretaña, apoyando al vacilante Imperio Otomano, se aprestaron a desencadenar una guerra que evitase el engrandecimiento de Rusia. Una guerra conocida como la Guerra de Crimea. El conflicto que se libró en Crimea entre 1853 y 1856 fue el resultado del choque de los imperios ruso y otomano en Europa Oriental. El primero perseguía varios objetivos: proteger a los cristianos ortodoxos bajo el poder turco, mantenerse en los principados danubianos de Valaquia y Moldavia y empujar fuera de los Balcanes al Imperio Otomano. Precisamente fue la posibilidad de que los rusos sometiesen a los turcos, alterando así sustancialmente el orden en Europa, lo que decidió a los británicos y franceses. La tensión se fue agudizando debido a la disputa de los santos lugares en Palestina entre los ortodoxos y los occidentales. Estos garantizaron a los turcos frente a los rusos, con lo que el sultán endureció su postura. A fin de evitar que los austríacos, interesados en la expansión balcánica, aprovechasen para sumarse a sus enemigos, Nicolás I ordenó la evacuación en los Balcanes apenas un año después de empezado el conflicto, pero eso no disuadió a Londres y a París del peligro que representaba Rusia. Lord Palmerston y Napoleón III decidieron atacar a los rusos en Crimea, la península del Mar Negro que los rusos habían arrebatado al Imperio Otomano 80 años atrás. El objetivo era Sebastopol, base de la flota rusa del Mar Negro. El plan consistía en el bloqueo marítimo de la flota rusa por la Royal Navy, mientras la operación se completaba con un desembarco anfibio por tierra. Pero la campaña empezó en mediados de septiembre y, como siempre en Rusia, las condiciones naturales y el clima terminan por condicionarlo todo. Los aliados creyeron que obtendrían el triunfo con rapidez y así pareció cuando se impusieron en la batalla del río Alma. Sin embargo, la resistencia de los rusos se endureció y la campaña fue dando paso a una guerra de trincheras. Los aliados carecieron de toda previsión, en particular los ingleses, padeciendo sobre todo la caballería. Cuando los rusos trataron de romper el cerco, se produjo la batalla de Balaclava el 25 de octubre de 1854, que terminó con unas frustrantes tablas para los rusos, pese a la derrota británica tras la heroica acción conocida como la famosa carga de la Brigada Ligera. 10 días después, los rusos trataron de nuevo de vencer a los aliados en Inkerman, en este caso con la infantería, en medio de una nevada y una espesa niebla. La batalla fue un nuevo fracaso ruso, pero agotó a los sitiadores aliados de Sebastopol, que no pudieron asaltarla antes de que llegase lo más crudo del invierno. Al poco de la batalla, la tempestad se cebó con las tropas aliadas y hundió numerosas embarcaciones británicas y francesas con sus correspondientes suministros. Pasaron 10 largos meses antes de que los aliados lograsen forzar una victoria convincente, lo que sucedió en septiembre de 1855 en Malakoff, donde el ejército francés venció al ruso y logró conquistar Sebastopol, que debía haber caído un año atrás. La derrota incluyó la muerte de los principales almirantes rusos, Kornilov, Istomin y Najimov. Los combates se mantuvieron 5 meses más, pero el resultado ya no se alteraría. El Tratado de París, firmado el 30 de marzo de 1856, hacía del Mar Negro un territorio neutral y prohibía la existencia de fortificaciones, debilitando a Rusia en la región. Igualmente, los principados danubianos permanecieron bajo el dominio otomano. En la guerra de Crimea, Francia y Gran Bretaña sostuvieron el poder otomano cuando éste amenazaba con derrumbarse y le insuflaron vida durante 60 años más. Don Jorge Álvarez, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, quizá habría que empezar por explicar dónde está Crimea, porque hoy la geografía suele fallar bastante. Es la península que está al norte del Mar Negro y que, bueno, se encuentra hoy en Ucrania, en el extremo sur ucraniano, porque ha sido tradicionalmente rusa y le fue arrebatado por los rusos a los turcos a finales del siglo XVIII. Bueno, de hecho, Crimea quizá le pueda sonar un poco más a nuestro público, porque ha estado muy en las noticias hace no demasiado, precisamente por una nueva anexión por parte de Rusia. Crimea siempre ha sido un territorio disputado, efectivamente, los rusos lo conquistaron a los otomanos durante la época de la expansión de Moscovia, y luego pasó a ser parte de Ucrania cuando se la cedió Khrushchev en la época de la Unión Soviética, y pues recientemente, de forma bastante polémica, ha vuelto a ser anexionada por parte de Rusia ya en etapa de Putin. Bueno, Khrushchev, que era secretario del Partido Comunista en Ucrania, originalmente, porque él era ucraniano. Bien, bueno, la de Crimea es la primera guerra que tiene el honor, vamos a decir así, de haber sido fotografiada.
Sí, es cierto, se debe principalmente a un fotógrafo inglés, que es Roger Fenton, que estamos en la época de la pionera de la fotografía y Fenton, que tenía sobre todo algunos patrocinadores muy importantes en Inglaterra, entre ellos el príncipe Alberto y algunos de los grandes aristócratas ingleses, pues es enviado a Crimea para intentar fotografiar la guerra y ofrecer una imagen al público británico de lo que está pasando allí. Y es la primera vez que esto ocurre. Es verdad que tiene unas limitaciones muy grandes y de hecho hemos visto fotografías antes en el vídeo inicial en las cuales vemos que lo que hace Fenton, por el enorme aparataje de la fotografía en esa época, él iba viajando por Crimea con un carruaje con todo su equipo, solo podía tomar fotos estáticas, entonces principalmente toma posados y fotos de paisajes. Y luego además Fenton, por una cuestión moral, se negó a fotografiar heridos o cadáveres. Entonces sí, es una imagen un poco, digamos, sesgada, un poco limitada de la guerra, pero es la primera vez que se utiliza la fotografía. En este momento todavía los dibujos a plumilla eran lo más importante, pero a partir de Crimea y en adelante la fotografía se convierte en un instrumento fundamental en la cobertura mediática de las guerras. La zona de los Balcanes, para situarnos, y toda la parte de la región aledaña, que tiene que ver con la guerra, lógicamente, porque es donde convergen los tres imperios, el ruso, el austriaco, austrohúngaro y en este momento austriaco todavía, y el imperio otomano, es un polvorín desde siempre. Y además, bueno, a todo eso, al hecho de que converjan allí esos tres imperios, hay que añadirle la enorme fragmentación de tipo cultural religioso de la zona. Todos sabemos luego lo que sucedería en la Primera Guerra Mundial, pero ya era un factor de primer orden que estaba operando en las relaciones internacionales. Sí, los Balcanes ha estado enormemente condicionado siempre por el hecho de que fue conquistado a lo largo de finales de la Edad Media por el Imperio Otomano y fue siempre un territorio de frontera en esa lucha entre la cristiandad, principalmente, y ya en esta época encabezada por los austriacos, y el Imperio Otomano. Y tenemos esa mezcolanza pues de poblaciones cristianas, poblaciones musulmanas, y dentro de las cristianas poblaciones católicas, poblaciones ortodoxas, con fronteras muy poco definidas. En este momento, a mediados del siglo XIX, lo que ocurría es que el Imperio Otomano se encontraba completamente en decadencia y aunque todavía controlaba gran parte de los Balcanes, su control sobre ellos era muy débil. El Imperio Austriaco, que había sido el tradicional oponente de los turcos, también estaba bastante debilitado, pero había aparecido como un nuevo oponente Rusia, que desde la época de Napoleón, incluso antes, ¿no? Caterina la Grande y el siglo XVIII, pero concretamente tras la victoria sobre Napoleón, Rusia es el imperio más fuerte del este de Europa y los rusos se convierten en una presión muy grande dentro de los Balcanes. Y aquí de repente cambian las tornas y para las potencias occidentales, que son Austria, pero también Gran Bretaña y Francia, la amenaza ya no son los otomanos, porque ya no son tan poderosos como para poder amenazar a Europa. La amenaza ahora es que Turquía se aprovecha de la debilidad otomana. Y es de ahí donde viene que Rusia se aproveche efectivamente de la debilidad otomana. O sea, que ahí viene la guerra de Crimea. Sí. Realmente es una respuesta, digamos, a la hegemonía rusa en esa zona europea. Se trata de evitar un excesivo engrandecimiento de Rusia. Sí, totalmente. El temor de las potencias occidentales en Europa siempre había sido que Rusia pudiese llegar a colapsar el Imperio Otomano y hacerse con el control de él, o incluso peor, que no lo colapsase, sino que lo convirtiese en un protectorado, lo cual habría supuesto cerrar todo el Imperio Otomano al comercio con el resto de Europa y convertirlo en un estado vasallo de Rusia. Esto era muy probable a mediados del siglo XIX, y precisamente de aquí viene la guerra de Crimea, en el momento en el que estas disputas en la frontera le dan una oportunidad al zar Nicolás de declarar la guerra al Imperio Otomano, y en París y en Londres son conscientes de que el Imperio Otomano no va a ser capaz de resistir una guerra contra Rusia y de que hay un riesgo muy real de que los rusos hagan con el control de todo el imperio si ellos no intervienen. Y de ahí que curiosamente nos encontremos a Inglaterra y a Francia, que en un plano más general son europeos cristianos, pero en un plano más particular, además, que hacía unos pocos años, en los años 20 del siglo XIX, habían ayudado a la independencia de Grecia contra Turquía, como de repente cambian de bando y ahora sostienen al Imperio Otomano por el miedo a ese engrandecimiento de Rusia. Claro, lo que están buscando es que se mantenga el equilibrio, en definitiva, en Europa y concretamente en esa zona de Europa oriental. Y, bueno, como es conocida la frase que reza en el frontispicio de la política exterior inglesa o británica, que Gran Bretaña no tiene amigos, tiene intereses, ¿no? Y, en definitiva, es lo que están defendiendo. La guerra fue un poco más complicada y difícil, o bastante más complicada y difícil de lo que en principio se había diseñado. Es verdad que los rusos, y eso se correspondía bien con los análisis que habían hecho los franco-británicos al respecto, no estaban demasiado bien mandados. Ha sido siempre un talón de Aquiles del ejército ruso, pero en cambio eran soldados enormemente difíciles de batir y muy, muy duros. El ejército ruso tenía un problema grande y era su atraso desde un punto de vista tecnológico y organizativo. El problema de Rusia es que seguía viviendo estamos hablando de 1853, seguía viviendo del éxito
y del prestigio de la derrota de Napoleón. Los rusos son los grandes vencedores de Napoleón, ¿no? Es verdad que luego se ha creado un poco la imagen de Waterloo y el duque de Wellington. Realmente es Rusia la potencia que más hace en la derrota del Imperio francés, y entonces en Rusia seguía existiendo, y en esta época, la guerra de Crimea, de hecho, casi todos los generales que participan por parte del bando ruso son veteranos de la guerra contra Napoleón, y ellos estaban muy convencidos de esa superioridad del ejército ruso que había derrotado a Napoleón Bonaparte nada menos. Entonces eran muy reacios a introducir ningún tipo de reforma. Esto quería decir que el ejército ruso estaba muy anticuado en su estructura, seguía siendo un ejército muy del antiguo régimen, y en Crimea se vio cuando se enfrentaron a ejércitos de nuevas potencias industriales como eran Francia e Inglaterra, que les aventajaron desde un punto de vista técnico. Por ejemplo, el uso del ánima rayada, el fusil Minié francés, que empezó a utilizar las balas Minié, ya no las balas redondas, sino la nueva bala mucho más moderna, que tenía un alcance y una penetración mucho mayor, y causó estragos en los ejércitos rusos. ¿Qué ocurrió? Sí, es verdad que los rusos, en cambio, tenían una capacidad de tesón y de resistencia enorme. De hecho, precisamente por esta inferioridad técnica, los rusos se hicieron famosos por las cargas a la bayoneta. Eran incapaces de aguantar el fuego de los ejércitos anglo-franceses, pero sin embargo, en las cargas a la bayoneta y en la lucha en el asedio de Sebastopol se demostraron muy resistentes, y por eso la campaña al final se alargó durante mucho más de un año. La climatología, y esto ya es un clásico cuando hablamos de las guerras en Rusia, fue verdaderamente terrible, y particularmente siempre es terrible para los dos, pero los rusos en definitiva están en su país y conocen su país y están acostumbrados a su climatología extrema. En el caso de la guerra de Crimea, los que sufrieron más fueron los aliados, además de todos los inconvenientes que hubo en el mar, cuando efectivamente se hundieron parte de la flota con los suministros, pero la pelea en tierra, el combate en tierra, fue verdaderamente duro durante mucho tiempo. Sí, la campaña de Crimea estuvo bastante mal planeada por parte de los aliados, porque originalmente la guerra había estallado en el Danubio y en los Balcanes, y las tropas francesas e inglesas se trasladaron ahí, a la ciudad de Varna. Claro. Y fue una vez se demostró que no iba a haber un conflicto allí y que las tropas no estaban haciendo mucho, cuando se decidió intentar asestar un golpe en Crimea, porque era la base de la flota rusa en el Mar Negro, y a Inglaterra especialmente, como siempre, el control de los mares. A Inglaterra le interesaba privar a Rusia de la salida al Mar Negro y al Mediterráneo. Pero no estuvo bien planeada. De hecho, ellos no habían estudiado ni los mapas de la región ni la climatología. Atacaron a principios de septiembre, de forma que les cayó el invierno en plena campaña, y había una idea generalizada entre los mandos franceses e ingleses de que la climatología en Crimea era mucho más suave de lo que luego resultó, y esto hizo que el asedio de Sebastopol fuese muy penoso. Y esto fue una cosa que se criticó muchísimo en su momento. A partir de la guerra de Crimea, por ejemplo, en Inglaterra, empiezan a surgir críticas muy grandes hacia la poca atención que se presta al cuidado de los soldados. Hay una figura importante que es Florence Nightingale, que fue la fundadora de los servicios médicos. Ella reclutó un cuerpo de enfermeras voluntarias para atender a los soldados ingleses que estaban sufriendo las penurias del asedio de Sebastopol, y a partir de aquí se generó una conciencia pública de la importancia de cuidar un poco a la tropa en las guerras, que hasta entonces había sido mucho menos importante, y fue por esas durísimas condiciones que sufrieron en Crimea. Bueno, la batalla de Balaclava, concretamente, además tenemos la cuestión de Lord Raglan, cuando nombra a Bingham y a Cardigan, que son dos personajes que se odian profundamente, que todo el mundo lo sabía, y los pone al frente de las tropas en una posición jerárquica donde no favorecía precisamente las malas relaciones, las pésimas relaciones que tenían, no favorecía un buen funcionamiento del ejército inglés. Se ha vertido auténticos ríos de tinta acerca de esto en los últimos 170 años, ¿no? Sí, hay muchísimo escrito y discutido sobre qué llevó al desastre de la carga de la brigada ligera, en la cual los ingleses perdieron prácticamente toda su caballería en Crimea. Y es cierto que hubo clarísimamente un error de mando. Lord Raglan, el comandante en jefe británico, había nombrado comandante de la caballería a Lord Lucan, George Bingham, y había puesto al mando de la brigada ligera a Lord Cardigan, que era familia de Lord Lucan, y quizá probablemente porque eran familia, tenían una pésima relación entre ellos. Sin embargo, es verdad que el desastre de la carga de la brigada ligera parece que se dio más bien a un error de comunicación, puesto que luego todos ellos, hubo una polémica pública grande en Inglaterra, y todos ellos se acusaron mutuamente unos a otros de quién había mandado hacia el suicidio a la brigada ligera. Parece ser que la orden de Lord Raglan de atacar unas posiciones en las cuales los rusos estaban intentando retirar unos cañones que habían conquistado se entendió mal, y Cardigan comprendió que tenía que atacar la posición principal de los rusos, que estaba mucho más lejos y estaba mucho más fortificada. Entonces se lanzó una carga contra una posición con la cual no tenía nada que hacer, y acabó pues en
Desastre, luego mitificado, pero desastre sin duda alguna de la pérdida de gran parte de la caballería ligera británica en Crimea. En Gran Bretaña tuvo un enorme impacto. De hecho, el célebre poema de Tennyson, La carga de la brigada ligera, que así se llama, luego se han hecho 2 famosas películas al respecto de ese episodio histórico concreto, que era un poema que todo escolar, hasta hace muy poco, ahora ya esas cosas no se estilan, pero hasta hace muy poco todo escolar en Inglaterra se aprendía de memoria el poema de Tennyson, pues como aquí, qué sé yo, la canción del pirata o los versos a la muerte de la copla, a la muerte de su padre Jorge Manrique. Era un clásico de la literatura inglesa. Con eso quiero decir el enorme impacto, la enorme importancia que tuvo aquel episodio en la sociedad británica, ¿no? Sí, Crimea es un ejemplo de la mitificación que empieza a existir dentro de la opinión pública británica en la época victoriana. Estamos ya hablando del reinado de Victoria. Y la opinión pública ya es muy importante. Aquí, si comparamos con una Inglaterra anterior, como es la Inglaterra georgiana del siglo XVIII, por ejemplo, en la cual la opinión pública tiene cierto peso, pero es más reducida, aquí ya hablamos de una sociedad que empieza a ser de masas, con periódicos con mucha tirada, con mucha gente que lee y que vota, porque la franquicia del electorado y las elecciones se va ampliando. Entonces, la mitificación de la política exterior empieza a ser importante. Y en Crimea los ingleses crean todo un aparato propagandístico en torno a su guerra, en la cual no hacen un papel muy brillante. La verdad es que los franceses, por ejemplo, se desempeñan bastante mejor. Sin embargo, Inglaterra genera toda una leyenda en torno a el heroico sacrificio de la Brigada Ligera, que todos conocemos pues por las películas, efectivamente, la de Errol Flynn, la clásica, la película de los años 60 más revisionista, pero luego, por ejemplo, ahí también se genera la leyenda de la delgada línea roja, sí, que es la resistencia del regimiento de Highlanders ante la carga de los cosacos, y como unos pocos Highlanders consiguen rechazar a la caballería rusa en la batalla también de Balaclava, se crean ciertos mitos fundacionales del ejército británico que son muy importantes para vender esta idea de gloria y de imperio al público británico, y que luego va a seguir siendo cada vez más fuerte durante todo el reinado de la reina Victoria. Y quizás, sin embargo, la verdadera batalla, digamos, de importancia, la batalla que decide la guerra en último término, es la de Malakoff. Es la batalla en donde los franceses derrotan a los rusos y, bueno, se vuelven a presentar ante el mundo, digamos, como una gran potencia militar. Sí, precisamente, como decía, aunque la imagen que en el ideario común, y quizá porque pues luego el mundo anglosajón y su aparato propagandístico es muy fuerte, ¿no? Pero la imagen que tenemos de Crimea es más bien la carga de la Brigada Ligera y los ingleses. Es el ejército francés el que realiza un fantástico papel, un ejército muy moderno, muy bien organizado, que venía con una gran experiencia de las campañas de Argelia. Estaban en esa época en plena conquista de Argelia los franceses, y el ejército francés es el que asesta el golpe definitivo a los rusos cuando conquista el bastión de Malakoff, que era el que dominaba las fortificaciones en torno a Sebastopol. Después de ese largo asedio, en el cual, por cierto, los ingleses fracasan varias veces intentando tomar los bastiones de Redán, en cambio los franceses vencen en Malakoff y obligan a los rusos a tener que ceder la plaza de Sebastopol, y con ello prácticamente acaba la guerra. Y esto para Francia es un punto de prestigio enorme, que es lo que buscaba Napoleón III. En ese momento él precisamente está intentando llevar a cabo una política de prestigio que demostrase por qué Francia era una potencia a tener en cuenta, y el éxito de Crimea le sirvió en gran medida para ello. Y para Rusia representó también un cierto trauma. También en la literatura rusa ha quedado los relatos de Sebastopol de Tolstoy, que son muy vívidos en cuanto a todo lo que sucedió en una guerra que les fue al final enormemente adversa y que aumentó quizá la desconfianza un tanto tradicional de los rusos hacia Occidente. Sí, en la guerra de Crimea se ha estudiado mucho en relación a los efectos posteriores que tiene en Rusia, porque, ya digo, desde la derrota de Napoleón, principios del siglo XIX, hasta Crimea, se vive el reinado del zar Nicolás, en el cual es un reinado de bastante, digamos, conformismo. Rusia está muy contenta consigo misma, Rusia se siente muy fuerte, se siente reconocida como una gran potencia, y vive una etapa de esplendor que le lleva a no aceptar quizás sus puntos débiles que no había asumido, como era la falta de industrialización, los problemas sociales, etcétera. A partir de Crimea, los rusos se dan cuenta de que se están quedando atrás con respecto a las grandes potencias industriales de Europa Occidental, y se lanza todo un proceso de reforma. De hecho, el zar Alejandro II que llega al trono después de la guerra de Crimea es el gran zar reformista que, por ejemplo, declara la abolición de la servidumbre e intenta modificar y modernizar un poco Rusia. Entonces, Crimea fue muy importante, y esto, como comentabas, se plasma perfectamente en el pensamiento de Tolstoy, que a partir de aquí es un poco digamos, el cronista del alma rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Y Tolstoy, que fue oficial de artillería durante la campaña de Crimea y estuvo en Sebastopol, cuenta en primera línea, por un lado,
las loas a la resistencia del pueblo ruso y el valor y el fervor patriótico de los rusos, pero por otro lado también la absoluta futilidad de una guerra en la cual el ejército no estaba preparado y un poco el esnovismo y el sentimiento triunfalista de las élites aristocráticas rusas pues les llevó a una derrota inevitable. ¿Hasta qué punto podemos decir, para terminar, que la guerra de Crimea y por tanto la actitud franco-británica sirvió para apuntalar a un imperio que estaba ya moribundo y que probablemente hubiera durado muchísimo menos de lo que duró, como fue el Imperio Otomano? Es decir, que indudablemente el mundo hubiera ido por otro lado y esa competencia en la zona balcánica, posiblemente si no hubiera sido por esta guerra, no hubiera tenido lugar y a lo mejor hubiera tenido otro impacto en lo que luego sería el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Sí, la consecuencia más importante de Crimea no es Crimea en sí, porque claro, de hecho los ingleses y los franceses obligan a Rusia a desmantelar la base de Sebastopol, pero en 1870 se vuelve a crear y de nuevo los rusos controlan el Mar Negro. Digamos, la importancia de la guerra y el legado es que el Imperio Otomano sobrevive a la acometida rusa gracias al apoyo franco-británico. Y esto es muy importante porque habría cambiado, como comentas, absolutamente todo el resto de la historia. Es verdad que probablemente los rusos no hubiesen buscado colapsar el Imperio Otomano porque, de hecho, en una guerra anterior, en 1828-1829, los rusos están a punto de tomar Constantinopla y ellos mismos deciden que no les interesa acabar con el Imperio Otomano porque es casi mejor tener un imperio debilitado y controlado que el caos que podía surgir de la caída del poder del sultán turco. De hecho, una vez en la Primera Guerra Mundial caiga el Imperio Otomano, se verá cómo los rusos habían evaluado perfectamente la situación, cómo el vacío de poder generado por la desaparición de los otomanos convirtió todo Oriente Medio en el avispero que todavía es. Entonces, probablemente la guerra de Crimea, de no haberse sucedido, habría llevado más bien a un Imperio Otomano que habría perdurado, pero como vasallo cada vez más dependiente de los rusos. Lo que permitió esta guerra fue que Rusia nunca llegase a tener ese papel tan importante en Oriente Medio. Pues don Jorge Álvarez, muchísimas gracias, no solamente por lo prolijo de las explicaciones y la hondura de lo que nos cuenta, sino además por la perfecta didáctica con la que lo hace, que yo creo que llega hasta el último de los espectadores. Muchísimas gracias, como le digo. Muchísimas gracias siempre por invitarme. Un placer, y a todos ustedes igualmente muchísimas gracias por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.